En este vídeo voy a hacer un análisis profundo sobre los personajes de Mi Otra Yo y por eso te recomiendo que si no has visto la serie la veas antes, porque aquí voy a desvelarlo absolutamente todo. Puedes ver antes mi vídeo sobre los puntos fuertes y los puntos débiles de la serie, que se llama Breve Análisis de Mi Otra Yo. Allí es un vídeo de 10 minutos donde, si no has visto la serie, es perfecto para ti, para que puedas ver qué es lo más positivo que tiene y aquellas cosas que, bueno, que a lo mejor pues, son más dramatizadas o ficcionadas. Ahora vamos a hacer este análisis de los personajes, de las constelaciones y todo desde un punto de vista sistémico y cuáles son esas intervenciones terapéuticas que son más importantes de hacer. Estoy segura que te va a gustar muchísimo. Si te has sentido identificado con algunas cosas que pasan en la serie, con algunos personajes, todavía vas a comprender mejor cuál es la solución en cada uno de estos casos. Empecemos por el capítulo 1, donde constela Setji, que padece una enfermedad. En este capítulo es muy interesante, suele empezar el constelador, le dice que la enfermedad quiere que recuerde algo y también le dice que tiene que tener gratitud a la enfermedad. Eso es muy interesante. La enfermedad aparece a menudo como una manera del sistema, de tu sistema físico, de tu cuerpo, para protegerte. Por eso él le dice gratitud a la enfermedad. Y quiere que recuerdes algo porque la enfermedad surge cuando llevamos algo, normalmente mucho tiempo que no hemos mirado, algo propio o algo del sistema familiar. Y la enfermedad aparece como una necesidad en un momento determinado. Y nos hace que nos miremos, que paremos en nuestra vida y que nos miremos y nos preguntemos qué sucede, ¿no? El tema de la enfermedad y la sintomatología pienso que es un tema muy delicado. Nadie es culpable de tener ninguna enfermedad. Las enfermedades y la sintomatología nos va a visitar a lo largo de la vida a todos. Tenemos que aprender a convivir con ello y a encontrar la mejor solución en cada momento. Sabemos que el cuerpo actúa como una caja de resonancia y que va acumulando a lo largo de la vida emociones, experiencias, sensaciones y que en momentos determinados de nuestra vida esto aparece, surge y lo hace en forma de sintomatología o de enfermedades. La serie explica que Setji padece esta enfermedad porque cuando era niña, cuando tenía 5 años, mataron a su padre. Además ella presenció este asesinato, ya presenció este hecho tan violento. Sin duda, este hecho creó un trauma, un asesinato, presenciarlo y aparte la pérdida del padre a una edad tan temprana. En terapia hablamos de movimiento amoroso interrumpido cuando un niño de temprana edad pierde a su madre o a su padre. En ese momento el niño no es capaz de elaborar un duelo, no es capaz de entender qué es lo que ha sucedido, dónde se ha ido ese ser querido, por qué ha desaparecido de un día para otro, hasta si presencia el hecho también. No puede comprenderlo. Una parte de un niño puede quedar congelada, una parte del corazón, puede quedar una coraza también, porque no es capaz de digerir esa experiencia ni de poder elaborar el duelo. Y por eso decimos que el movimiento amoroso normal del niño a su papá o a su mamá, ese ir corriendo hacia los padres, queda interrumpido. En el proceso terapéutico lo que hacemos es restaurar el vínculo y el amor con este papá o con esta mamá que el niño haya perdido en esa edad temprana. Además, en este caso, el caso de Setji es muy complicado, porque ella, descubrimos a lo largo de la serie, que tuvo 2 papás. El papá que la cuidó hasta los 5 años, que hacía de pareja de su mamá, y su padre biológico, que falleció cuando ella todavía estaba en la barriga de su mamá. Con lo cual, Setji enfrenta una doble pérdida y tiene que restaurar ese vínculo
con los dos papás y ese amor con los dos. Y en el caso de Seiji, con el papá biológico, esto es un secreto familiar, ¿no? En que se desvela el secreto, que ella puede hacer su descubrimiento de restaurar esa historia familiar, quizás ver alguna fotografía de él, que su mamá le diga cómo se llamaba su papá biológico, a qué se dedicaba, cómo falleció, qué pasó, conocer la historia. Es una manera de integrar, es una manera de tomar al padre biológico y después tomar también al padre que la cuidó. En este caso ambos padres fueron asesinados brutalmente y bueno, también vemos en la constelación de Seiji con el papá que ya perdió cuando tenía 5 años, que se integra también al asesino, se le da un lugar, se le pone en la constelación y asesino y víctima se miran y se reconcilian. Este movimiento siempre lo hacemos porque alguien del sistema familiar puede identificarse con el asesino. Esto sucede, se vio y se descubrió en las constelaciones familiares. Además hay una reconciliación entre víctima y perpetrador, un encuentro entre las almas de estas dos personas. Esto lo hacemos de forma espontánea también en la constelación y lo vemos en el trabajo que hace Seiji. Yo hasta llegué a pensar que quizás la enfermedad de Seiji podía representar también al asesino, esa enfermedad que la está destruyendo a ella misma. Recapitulemos, en el caso de Seiji lo que hay que hacer es restauramos el movimiento amoroso interrumpido, ver a esos dos papás, reconocerlos, tomar a los padres, integrarlos, poner a los dos padres en su corazón. Sigamos con el caso de Seiji. Al morir el padre, ella queda como pareja simbólica de su madre. ¿Qué sucede? Su madre no quiere mirar a su esposo que ha fallecido, lo vemos en la constelación, no quiere mirar ese dolor, no quiere mirar esa pérdida y entonces se apoya en la hija para continuar viviendo, pero se apoya hasta el punto de que quiere que la hija esté disponible para ella. Hasta en un momento de la serie lo dice bien claro, no voy a permitir que nadie te separe de mí. Tenemos una madre que es muy invasiva, una madre que la quiere a la hija para que esté con ella, para que la cuide, a lo mejor cuando sea mayor, para que esté con ella, tiene una necesidad y una dependencia, además no ha sido capaz de mirar sus pérdidas y de asumirlas. Aquí tenemos varios desórdenes a nivel sistémico, probablemente la hija tiene que actuar muchas veces como madre y la madre está demandando mucho a la hija y están en orden inverso. En ese equilibrio entre el dar y el tomar, vemos que la madre da mucho a la hija en exceso, pero también mucho control, dónde vas, no ha llegado a dormir esta noche, dónde estabas, no me llamas, no me dices nada, todo ese control, todo ese exceso de dar, porque lo que quiere es tenerla atada, ¿no? Tenerla cerca. En este caso, esta madre claramente necesita límites. Esta es la típica madre que hay que dejar de llamarla o a lo mejor hasta dejar de verla unos días, una semana, un mes, lo necesario para poder deshacer esta unión, porque mientras Seiji está tan unida a su madre, es muy difícil que le aparezca una pareja o una pareja que esté completamente disponible. La madre de Seiji, que se llama Muko, este personaje, además tiene este secreto, carga con este secreto tan pesado de no haberle dicho a su hija quién es su verdadero padre, su padre biológico, y ella siente culpa, porque sabe además que si en algún momento le desvela la verdad, pues es probable que pueda perder a su hija. Y voy a añadir algo, es que muy a menudo Seiji en un momento determinado de la serie empieza a poner límites a su madre porque ve que es muy necesario. Fíjate que la madre creo que se mete no solo en la vida de su hija, sino también en la vida de sus amigas. Es una madre invasora. Y muchos hijos, los hijos por amor a sus padres, se mantienen muchas veces al lado.
Ahí vemos esos hijos que intentan hacer su vida, pero que siguen viviendo con los padres, o siguen muy conectados, o siguen muy preocupados, porque los padres les están pidiendo, les están exigiendo, tienen necesidad de tenerlos cerca o de tener a los hijos más atados. Y los hijos muchas veces, aunque sea con 30 años, con 40, hasta con 50, por amor a sus padres, ese amor ciego, pues pueden quedar sin pareja mucho tiempo, o pueden quedarse a vivir en casa de los padres mucho tiempo, o otras situaciones, ¿no? Los hijos pueden entregar mucho, porque los hijos tienen un amor que es ciego hacia los padres. Comentamos también aquí que si realmente que es posible, ¿no? Setji ha acumulado ira, ella padece cáncer de hígado, en su hígado también es interesante que encontrara formas para liberar esta energía, a veces a través del deporte, a través de la creatividad, donde pudiera sacar este exceso de energía que ha llegado a manifestarse en su cuerpo. También decir que la profesión que Setji realiza, que es abogada, conecta completamente con su herida de la infancia. Eso es muy importante. Siempre, a menudo, las profesiones también están muy ligadas a nuestras dificultades. Cada uno desarrolla una profesión que está conectada con sanar algo de su árbol genealógico. En este caso lo vemos con claridad. El movimiento amoroso interrumpido cuando un hijo pierde a su padre o a su madre en una edad temprana es tan importante, crea una herida que es difícil de sanar, de cuidar. Quiero añadir aquí 2 ejemplos reales, voy a compartiros para darnos cuenta de la importancia de restaurar este vínculo con el papá o con la mamá desaparecidos. Voy con el primer ejemplo. Es un niño de 5 años que en la posguerra en España, después de la Guerra Civil Española, pues su padre es encarcelado y su madre se queda a su cargo. Mientras su padre está en la cárcel, su madre fallece y el niño de 5 años queda a cargo de unos familiares. Cuando el niño tiene aproximadamente 9 años, su padre sale de la cárcel y en ese momento el padre parece no tener acceso a su hijo. Tiene muchas dificultades, el hijo tampoco lo recuerda y los familiares no le facilitan, no le dan un lugar. Al ir a la cárcel también ha quedado como un excluido. Llegado a un punto, el padre, al ver que no puede recuperar a su hijo y que no encuentra un lugar tampoco, decide marcharse y desaparecer. La información que le queda a ese niño de 9 años es que su padre lo abandonó. Da igual si es por muerte, como el caso de Setji, o en este caso porque está en la cárcel, desaparece. La información es que te sientes abandonado en ese momento. Y además, lo que los familiares le dicen y le transmiten es que su padre ha muerto, igual que su madre, que murió cuando él tenía 5 o 6 años. Este niño crece, se casa y tiene hijos. Y una de estas hijas es la persona que yo conozco, que viene a verme al despacho y que me explica la historia de su padre y que en un momento determinado ella dijo, bueno, yo sé que tengo un abuelo biológico me han dicho que murió en la posguerra, voy a investigar. Y empieza todo un proceso de profundizar, de papeleo, de llamadas, de administración para saber de qué había fallecido, cuándo poder encontrarlo. Esta nieta descubre que su abuelo no había fallecido, su abuelo se marchó porque no encontró un lugar para cuidar a su hijo, no le dieron ese espacio, había salido de la prisión, no encontraba cómo situarse, se marchó, se fue a vivir a otro pueblo y vivió muchísimos años. Ella se desplaza hasta el pueblo y hace entrevistas con los vecinos del pueblo, les pregunta si tuvo pareja o no, dónde trabajó, qué tipo de hombre era, cómo era su hogar, y hace una serie de vídeos, entrevistas y todo un descubrimiento del abuelo, ese abuelo olvidado, un secreto y completamente excluido del sistema familiar. Hasta el punto que va al cementerio a buscarlo. El día que va al cementerio
no tiene su número. Bueno, descubre que el abuelo falleció cuando era muy mayor, pero muy mayor. Llega al cementerio, no tiene el número de dónde está, y entonces dice, bueno, cerré los ojos en ese momento, me dejé llevar, llegué a un lugar, empecé a leer nombres y al cabo de pocos segundos me lo encontré, ¿no? Ahí estaba. Algo se restaura dentro de esta nieta, dentro de ese padre. En el momento, esa persona que ha sido excluida del sistema se le da un lugar, es vista, se reencuentran. Y reencuentras también quién fue, en este caso, esta nieta, quién fue su abuelo biológico, cómo era ese hombre, cómo vivió, dónde vivió, qué amigos tenía. Ella tenía muchísima información. Y cuando lo tuvo todo preparado, nosotras hicimos algunas constelaciones, una también para preparar el encuentro, ¿no? con su papá, si era posible. Su papá estaba vivo, el abuelo había fallecido, pero ella preparó todo un dossier para poder llevárselo a su padre y decirle, tu papá no falleció cuando tú tenías 9 años y este es tu papá biológico, ¿no? Si quieres darle un lugar, es este. Algo se calma dentro de uno cuando esa persona del sistema que ha sido olvidada, desaparecida, se reencuentra y se le da un lugar, se la ve, se le da un lugar en el corazón también, se le da un lugar en el árbol genealógico, se le dice que sí. Vamos con un segundo ejemplo real también. Una mujer que sabe que es adoptada y en un momento determinado de su vida ella siente la necesidad de buscar a su madre biológica y empieza todo un proceso, yo digo, de papeleo, de investigación. En ese proceso ella no la encuentra, pasa un año y no la encuentra. Llega un momento, pierde un poco la esperanza, piensa que quizás no es posible, es muy difícil, pero llegado un momento encuentra a una persona que se dedica a esto, a ayudar a personas que han sido adoptadas, a ayudarles a encontrar a su mamá biológica. Y esta persona le dice, dame unos días, yo creo que puedo conseguirlo. A cabo de muy poco, de 4, 5, 6 días, se comunica con ella y le dice, ya la tengo, te voy a enviar ahora su fotografía y su contacto, creo que era su email o su dirección postal, lo que pudo conseguir. Bueno, esta persona a mí me envió su fotografía y la fotografía de su madre biológica, la piel de gallina, eran exactamente iguales. Para mí no había ninguna duda de que era su mamá biológica, es que increíble. Cuando ella la tuvo, algo dentro de esta mujer que buscaba a su mamá, algo se calmó, algo se colocó en su lugar internamente. Ese sentido de pertenencia, de vengo de aquí, de tengo madre. Tengo 2, en su caso tenía 2, la madre que la había cuidado y la madre biológica, pero vengo de aquí. Ella con mucho cariño, con mucho respeto, escribió una carta donde no le pedía nada, simplemente quería presentarse, también comprobar si era realmente su madre, preguntarle si sabía algo de su padre también, de su padre biológico. Y simplemente pues saludarla y obtuvo respuesta de su mamá biológica, también una respuesta pues buena, una respuesta cordial y respetuosa. Algo dentro de uno se calma cuando encuentra al fin a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo que han sido excluidos, que han sido olvidados, que han desaparecido.
uno puede descansar y por eso es tan importante hacer este movimiento que lo llamamos movimiento amoroso interrumpido, restaurar ese vínculo, ese amor entre padre, madre e hija, para que esa sensación incómoda desaparezca y aparezca una sensación de paz, de gratitud y de pertenencia. Estos casos son muy claros, pero siempre tomar a la madre, tomar al padre, siempre aporta un bienestar, nos eleva la confianza, la seguridad, el sentido de pertenencia, el sentido de vida, que nos dan ese sentido. Eso es algo insustituible que solo encontramos con la mamá y con el papá. Nos vemos.